Buenos días. ¿Se oye? Primero, dar gracias al Señor y dar gracias también a la Iglesia por invitarme, gracias al pastor por confiar en mí. Realmente es un privilegio y una gran responsabilidad estar aquí. Y también lo siento mucho por los hermanos de Vilafranca, porque no solo no se libran de mí, que veo algunos por aquí, sino que este sermón lo prediqué hace un año, así que van a repetir. Lo siento mucho. Bien, hermanos, os invito, es que me han dicho que como no hay escuela dominical, tengo 2 horas. Entonces, he buscado un pasaje largo, vamos a hacer todo un libro enterito. No lo vamos a leer todo, no os preocupéis. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Nahum. Profeta Nahum, y así me da tiempo de beber agua. Nahum es fácil de encontrar, antes de Habacuc. Bueno, lo pondremos más fácil. Vais a Mateo, 6 profetas para atrás. Libro de Nahum. Y vamos a leer de momento, vamos a ir viendo pinceladas, vamos a ver el libro de Nahum a vista de pájaro. ¿Vale? Y os invito a que leáis todo el libro de Nahum en casa. Es que ¿sabéis qué pasa? Yo recuerdo, creo que fue Bernard Koster, cuando estábamos estudiando profetas menores hace muchos, muchos años, que nos dijo, imaginad qué tristeza y qué gran problema llegar al cielo y encontrarte con profetas como Daniel, Jeremías, Isaías, y entonces nosotros ir a los profetas y cómo me gustó tu libro y tu enseñanza, y Daniel, oh, qué gran ejemplo, tu confianza en el foso de los leones, y vendrán profetas, Nahum, Sofonías, Habacuc, y dirán, ¿y qué aprendiste de mi libro? Y nosotros avergonzados tendremos que decirle, ¿y tú quién eres? Soy Nahum. Qué vergüenza pasaríamos. Entonces vamos a poner remedio por lo menos a Nahum. A Nahum sí que lo podremos saludar. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Nahum capítulo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en esta mañana pedimos que sea tu Espíritu el que guíe la meditación en tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu el que nos instruya, el que nos ilumine y el que nos ayude también a poner por obra todo lo que vamos a ver en esta mañana. Señor, que tu Espíritu sea también el que trabaje en los corazones, que toque las mentes y dé luz y entendimiento, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, aquí vemos en el primer versículo que Nahum nos cita Nínive. Y cuando pensamos y hablamos de Nínive, suele venir a nuestra mente, ¿qué suele venir a nuestra mente? Jonás, el profeta Jonás, la historia del profeta desobediente que no quería obedecer la voz de Dios. Cuando Dios le dijo, ves a Nínive, dijo Jonás, ¿a Nínive? Pueblo extranjero, un pueblo, como vamos a ver, sanguinario, violento, enemigo de Israel. Y Jonás quería huir y acaba, como sabéis, en medio de una tormenta en un barco. Él se iba hacia Tarsis y de allí acaba en el vientre de un pez. El Señor hace que ese pez lo vomite en tierra y él finalmente obedece, va a predicar a Nínive y allí la ciudad se arrepiente y Dios los perdonó, porque Dios es grande en misericordia. Pero para situar al profeta Jonás en la historia, y en la historia de Israel, debemos ir al segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Hoy vamos a buscar muchos libros, muchos pasajes. Segundo libro de Reyes, capítulo 14.
versículo 25. Y nos está hablando del reinado de Jeroboam II. Segundo libro de Reyes, 14, 25. Dice así: él restauró, este rey, Jeroboam, los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Y esto estamos hablando más o menos del 780 a.C. En aquel tiempo, Nínive, que era una ciudad que estaba más al norte, era una ciudad importante del imperio asirio que estaba en la época más gloriosa conocida como el neo-asirio. Y aunque no había alcanzado su máximo esplendor, leemos en el libro de Jonás que ya era una ciudad de 120.000 personas. Más de 120.000 personas. Una ciudad muy grande, muy importante. El pueblo asirio fue creciendo en poder, llegando a dominar toda la región de Mesopotamia, lo que es actualmente Irak, hasta Asia Menor, la actual Turquía, y hacia el sur todo Egipto, toda la zona del Nilo. Y Nínive se convertiría en capital del imperio asirio en el 705 a.C. Y como capital era sinónimo de poder y de grandeza. Los asirios, este pueblo que nació de un nieto de Noé, Asur, hijo de Sem, fue usado por Dios para castigar a su pueblo Israel por la idolatría, por la desobediencia. Y el profeta Isaías ya lo había profetizado. Isaías capítulo 10. Él es contemporáneo de aquella época y anuncia el decreto de Dios más o menos en el 740 a.C., el cual iba a usar a Asiria para ejecutar su sentencia. En Isaías 10:5 leemos: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, se está refiriendo a su pueblo Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y así, unos 60 años después del ministerio de Jonás, en el 722 a.C., bajo el reinado de Oseas, rey de Israel, Asiria conquista Samaria, la capital de Israel, y deporta al rey y a gran parte del pueblo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, un poquito más adelante de lo que hemos leído para situar a Jonás, y en aquellos versículos vemos, se describe la idolatría de Israel, cómo se habían desviado de la voluntad de Dios, llegando incluso a sacrificios humanos. Vamos a leer segundo libro de Reyes 17. Es tremenda la descripción que hace de no solamente era idolatría, sino maldad de Israel, cómo habían caído en prácticas realmente atroces, contrarias a la voluntad de Dios. Segundo libro de Reyes 17, 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y continúa en el versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Sacrificaban a sus hijos y sus hijas al dios Moloc en el fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Así el Señor castigó a Israel por esa idolatría. Pero la soberbia del rey asirio no tenía límite y decidió que intentaría conquistar también el reino del sur. Isaías también lo profetizó en el capítulo 10. Dice que el rey de Asiria pensará: como hice a Samaria, ¿no podré también así tomar Jerusalén y a todos sus ídolos?
y en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, leemos, os invito a que lo leáis en casa, cómo el rey asirio intenta conquistar Judá en tiempos del rey Ezequías y cómo blasfemaron y menospreciaron al Señor. Y esto estamos hablando del año 701 a.C., pero el Señor truncó los planes de Sennacherib, rey asirio. Envió su ángel exterminador al campamento asirio y en una noche más de 185.000 soldados asirios murieron y no pudieron conquistar Jerusalén. La profecía de Nahum llega en el año 640, unos 60 años más tarde de la deportación del reino del norte de Israel. Unos 120 años después de Jonás. Y nos habla del juicio de Dios sobre Nínive, capital y representación del imperio asirio. Si en Jonás se manifestó la gracia de Dios para aquella ciudad, el perdón de Dios, la misericordia de Dios al ver corazones arrepentidos, ahora con Nahum vemos la ira de Dios contra la maldad de Nínive, el juicio y la condena de Dios irremediable para esa ciudad. Pasado más de un siglo, 120 años de gracia y misericordia, llega el anuncio del justo juicio de Dios. ¿Os recuerda algo? 120 años estuvo Noé construyendo su arca. Tiempo de gracia antes del juicio del Señor. Y se repite la historia, para Nínive por lo menos, y para el imperio asirio. Y aquí nos encontramos con una nueva generación de ninivitas a la que se dirige Nahum. Quizá tenían un vago conocimiento de sí, hay una tradición oral en nuestra ciudad de que un profeta hebreo que decía haber sido vomitado por un pez vino aquí a predicar no sé qué a nuestros antepasados para que se arrepintieran de sus pecados, de sus malas acciones. En Nínive había crecido una nueva generación que vivía en la soberbia de saber que eran el imperio más grande de aquella zona del mundo. Una sociedad que creció en la abundancia, en la comodidad, por lo que desarrollaron corazones soberbios, autosuficientes, y usaron el tiempo de gracia para creerse impunes, para creer que no tendrían que dar explicación ni cuentas a nadie. Esta situación me recuerda a nuestra amada Europa. Europa, heredera del esfuerzo y el resultado de una revolución industrial, gracias en gran parte a una reforma protestante, a la ética del trabajo, de una sociedad transformada por el Evangelio. Y ahora queda menos que un vago recuerdo de lo que fue. Y hemos llegado a un estado de bienestar que mucha gente no sabe ni cómo hemos llegado a este estado del bienestar. Y no es casualidad. El libro de Nahum también nos presenta el control de Dios sobre las naciones y sobre la historia. Nada sucede fuera del control y el permiso de nuestro Dios. Como nos recuerda también el profeta Daniel, Él es el que cambia los tiempos y las estaciones, quita y pone reyes. Bien, después de esta breve introducción histórica, vamos a empezar el mensaje. Bien, he dividido 3 puntos, porque son 3 capítulos. Me lo han puesto fácil Nahum, bueno, el que dividió el libro. Tenemos 3 capítulos, vamos a hacer 3 divisiones. La ira de Dios contra Nínive, la descripción de la destrucción de Nínive y la razón de la destrucción de Nínive. En el primer capítulo, en los versículos que ya hemos leído, nos describe la ira de Dios. Los 3 primeros versículos son tremendos. Incluso me atrevería a decir que pueden ser incómodos cuando nosotros queremos hablar de nuestro Dios. Pero nos relata la ira de Dios, la destrucción que Dios se había propuesto llevar sobre esa ciudad sanguinaria, violenta, Nínive, capital del imperio asirio, y que esa caída de Nínive resultaría en la caída de todo el imperio.
Así que el punto a destacar en este primer capítulo sería la ira de un Dios celoso y vengador, como leemos en el versículo 2. Un Dios celoso y vengador. Pero después de presentarnos a este Dios realmente enfadado, porque son palabras muy fuertes, en el versículo 3 nos describe que Dios es tardo para airarse. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. ¿Os suenan estas palabras? ¿Verdad que sí? ¿Suenan? ¿A qué suenan? Bien, Nahum era contemporáneo de otro profeta, que otro día estudiaremos, que era Sofonías. Sofonías, como sabéis, era primo lejano de un rey, que fue uno de los mejores reyes que hubo en Judá, que era Josías. 10 años atrás, en la reforma que hizo Josías, tomó prestadas las palabras de Moisés. Encuentran la ley en el templo, que estaba lleno de polvo, estaba muy dejado, y entonces ahí hacen toda esa reforma, esa revolución, y toman los libros de la ley, los leen los profetas y se maravillan, y yo creo que aquí Nahum toma prestadas palabras de Moisés de Éxodo capítulo 34, cuando Jehová se presenta a Moisés y se describe a sí mismo. Y dice prácticamente las mismas palabras: Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia y en poder, y que no tendrá por inocente al culpable. Y lo que nos muestra aquí Nahum, lo que nos quiere enseñar es que Dios es misericordioso, que muestra paciencia y gracia, pero que también es justo. Y que algún día su juicio se va a aplicar y que no va a dejar sin castigo al culpable. En este primer capítulo de Nahum se destaca principalmente este aspecto de la justicia de Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable. Como muchos intentan presentarnos un Dios todo amor, y que al final Dios abrirá las puertas de los cielos y dirá: todos adentro, que aquí cabemos todos. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que habrá un juicio y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios había dictado sentencia, estaba dictando sentencia contra Nínive y el castigo era inminente. Y como describe el versículo 6, cuando la ira de Dios se manifiesta, ¿quién permanecerá delante de su ira? Escribe Nahum. ¿Y quién quedará de pie en el ardor de su enojo? El poder de Dios es descrito como un fuego que destruye, que funde las rocas, como si fuera un volcán en erupción. Pero la ira de Dios, lejos de ser una ira descontrolada, es una ira santa, perfecta. Y nos dice el versículo 3 que Dios es tardo para la ira. Esto no quiere decir que Dios no se enfade a la primera, que Dios es, bueno, has fallado una vez, venga, voy a mirar a otro lado. Y has fallado una segunda vez, bueno, te lo dejo pasar. No se trata de eso. Dios se enfada cuando desobedecemos, cuando su pueblo es idólatra, como era el caso de Israel. Tampoco quiere decir que Dios tenga mucha paciencia y, venga, voy a esperar. No está diciendo eso. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios, cuando se enoja, no es impulsivo, que no se deja dominar por la ira, que Dios gobierna su propia ira. Dios se enfada, pero Él tiene poder y control sobre su propia ira, a diferencia de nosotros, que muchas veces nos dejamos dominar por nuestra ira. Y cuando nos enfadamos acabamos explotando. Y después tenemos que pedir perdón. Claro, a eso Dios no le pasa. Y esto me recuerda que cuando era pequeño, ahora que mis padres no me escuchan, mis padres instauraron un sistema de disciplina para regular los castigos. Mi madre ya ni me mira, está mirando. Se basaba en un sistema de puntos que por cada trastada que hacíamos muy poquitas, cada vez que insultábamos a un hermano o desobedecíamos, etc., eso nos adjudicaba unos puntos negativos que teníamos que ir apuntando en una lista. Esos puntos se acumulaban y al final del día, según los puntos que había, se recibía un castigo. Esto iba muy bien para no desatar la ira descontrolada de mamá.
Pero es así, frenaba esa reacción en caliente que tenemos los seres humanos a veces. Y nos daba un tiempo de gracia hasta que llegaba la noche y entonces se aplicaba el juicio y el castigo llegaba. Pero era un castigo justo, un castigo equitativo. Nínive había acumulado demasiados puntos negativos. Y había llegado la noche y era el momento de aplicar el juicio y el castigo. Pero Dios controla su enojo. Dios determina el tiempo de gracia. Que los pueblos tengan tiempo para arrepentirse, para acudir a Él, para pedir perdón. Y según el tiempo determinado por Dios, después despliega su ira y llega a su juicio. Pero en el versículo 7 nos dice Nahum que junto a las palabras de juicio y destrucción envía unas palabras de consuelo y de ánimo para sus hijos, para su pueblo. Y leemos en el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y esto debe traernos paz, debe traernos consuelo, debe traernos descanso. Dios sabe perfectamente cuando su pueblo sufre, cuando sus hijos son oprimidos. Y nos llama a confiar en Él, confiar en que Dios tiene el control, confiar en que Dios tiene un tiempo establecido y que ha determinado y que no dejará al culpable sin castigo ni a su pueblo sin consolación. Dios está en control de todo, hermanos. Pero quizá venga una pregunta a nuestra mente. ¿Por qué es tan vengativo? ¿Por qué hay una descripción tan contundente, incluso agresiva, de nuestro Dios? Y como decía antes, puede resultar incluso incómodo para nosotros presentar a un Dios así, un Dios de ira. Hemos cantado del amor, de la misericordia de nuestro Dios, pero creo que hay pocas canciones sobre la ira. Gracias Dios por tu ira. Es mucho más bonito hablar de Él como un Dios de misericordia, de amor, de paz. Pero en el versículo 2 nos habla de la razón. ¿Por qué Dios actúa así, lleno de indignación? Nos está diciendo el versículo 2. Dios está enojado, lleno de indignación. Versículo 2, porque es un Dios celoso. Es un Dios celoso de su pueblo, celoso de su posesión amada, de su pueblo escogido. Evidentemente la ira que mencionábamos antes no es parte de la esencia de Dios. Creo que no hay ningún versículo, pastor, ¿verdad?, que diga que Dios es ira. Yo sé que hay uno que dice que Dios es amor, pero Dios es ira, ¿verdad que no? No. No lo busquéis, ¿eh? No existe. Dios es amor, eso sí. Pero la santa ira de Dios es producto de su celo. Y el celo de Dios sí que es uno de sus atributos, incluso de sus nombres. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no comparte su gloria. Ahora bien, debemos definir lo que es Dios como celoso. Cuando nosotros definimos a una persona celosa, hay una connotación bastante negativa. Tóxica, diríamos hoy en día. Es una persona muy tóxica. Porque nuestros celos son imperfectos, nuestros celos son egoístas, nuestros celos son caprichosos, nuestros celos son desconfiados. De hecho, los celos aparecen como una de las obras de la carne en Gálatas 5, capítulo 20, junto con la idolatría, la envidia, la herejía. Pero el término usado en la Biblia para describir el celo de Jehová, o Dios como Dios celoso, lo que está diciendo es que es ardientemente comprometido o apasionado en la búsqueda de un objetivo. Pedazo de descripción, de definición. Y así debemos entender que describe la determinación de Dios a hacer algo.
Dios es celoso, Dios está determinado, Dios está comprometido con un objetivo. Y Dios está comprometido con tener un pueblo santo. Y el celo de Dios de tener un pueblo santo es el que lo mueve a actuar con ira. Para castigar o para juicio y condenar al pueblo asirio, como en este caso. Dios va a actuar en consecuencia, porque Dios se ha comprometido con su pueblo. Por tanto, Dios estaba enojado, porque los asirios habían abusado de su posesión preciosa, de su pueblo, el cual él había rescatado de la esclavitud de Egipto, con mano poderosa. Dios había usado a los asirios para castigar a Israel, eso es cierto, pero los asirios se habían regodeado contra Israel. Se habían gozado en hacer daño a Israel con crueldad, con sadismo, como más tarde veremos. Y por lo tanto Dios se presenta ante los asirios. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Qué pensáis contra Jehová? Esta expresión nos muestra la íntima relación entre Dios y su pueblo. Todo lo que los asirios hicieron o planeaban o pensaban contra el pueblo del Señor, lo estaban haciendo contra Dios. Hay una íntima relación entre Dios y su pueblo. La opresión al pueblo del Señor era una afrenta contra Dios mismo. Y Dios manifiesta cómo su ira iba a derramarse contra los opresores y asesinos de su pueblo. Este pasaje, este versículo, me recuerda al Nuevo Testamento. Y diréis, ¿por qué? Gracias. Nos recuerda las palabras de Jesús a Saulo de Tarso, en aquel camino de Damasco, cuando el Señor Jesús resucitado lo llama, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo podría haber contestado, Señor, yo no sé quién eres, ¿cómo te voy a perseguir? Yo persigo cristianos, mato cristianos, encarcelo cristianos, torturo cristianos, pero yo a ti no sé quién eres. Y Jesús lo tiene muy claro. ¿Por qué me persigues? Lo que estás haciendo contra mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Toda afrenta contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, es una afrenta contra Dios mismo. Y después de describir la ira de Dios contra Nínive, encontramos un canto de celebración en el versículo 15, un canto maravilloso. Un canto muy conocido también. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Buenas noticias para el pueblo de Dios. Aquel que os había intentado atacar, que había intentado conquistar Jerusalén, ha sido destruido. Buenas noticias para el pueblo del Señor. El opresor ha sido derrotado, ha sido exterminado y aniquilado. Aquí el contraste que nos presenta es que las buenas noticias para los hijos de Dios son una mala noticia para los enemigos de Dios. La liberación del pueblo de Dios implica juicio y castigo para los enemigos de Dios. Y no importa lo grande que sea un imperio, una sociedad, un reino, un estado, cuando Dios decreta que se va a acabar, se va a acabar. Una nación tan poderosa como era el imperio asirio, que dominaba toda la tierra desde Egipto hasta el Golfo Pérsico, recibe un mensaje contundente de destrucción. Versículo 10, vais a ser consumidos como hojarasca. ¿Habéis probado coger hojas secas y tirarlas en el fuego? Prácticamente ni tocan el suelo, no llegan ni a las brasas, se consumen en el aire. Así va a ser el pueblo asirio castigado. Los libros de historia nos narran que los babilonios y los medos conquistaron a los asirios. Pero nosotros sabemos que los babilonios y los medos fueron instrumento en las manos del Dios todopoderoso y soberano y controlador de la historia. Él es quien da poder, Él es quien
quita el poder. Él es el que pone reyes, Él es el que quita reyes. Y Dios permitió el dominio asirio y Dios quitó al imperio asirio por mano de Babilonia. Y así llegamos al capítulo 2, segundo punto. Este va a ser muy breve, no os preocupéis. El tercero no, ya os lo digo. Descripción de la destrucción de Nínive. El profeta Nahum hace una descripción de cómo van a ser destruidos. Y nos dice que el destructor que se acerca es tan imponente, que no hay posibilidad de resistir. Les está diciendo, no hay nada que hacer. La cosa está hecha. Versículo 1, la destrucción está asegurada. No hace falta que perdáis el tiempo en reforzar la muralla o en vigilar. Y está usando un tono irónico. Dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Aquí hay un tono irónico. Le está diciendo, tú mismo, si quieres perder el tiempo. No hay nada que hacer. Precisamente, el profeta Nahum nos describe la forma en que serían destruidos. Describe al ejército invasor de una manera abrumadora. Versículos 3 y 4, un gran ejército se preparaba para arrasar la ciudad. Nos está diciendo, el escudo de sus valientes estará enrojecido, seguramente por la sangre. Los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, temblarán los árboles al paso del ejército que se acerca. Tremendo. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Y nos dice el versículo 5, se acordará él de sus valientes. Seguramente se está refiriendo, en otras traducciones tenemos el rey o el imperio, se acordará de sus valientes. ¿Y qué les pasa? Se atropellarán en su marcha. Los está describiendo como soldados torpes o soldados que saben que no tienen nada que hacer, desesperados, corriendo de aquí para allá como pollos sin cabeza. No podían hacer nada contra lo que les venía encima. Y Nahum en el versículo 6 nos da un detalle muy interesante, que después la historia nos ha desvelado, que así fue. Versículo 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. De hecho, durante los 3 meses que la ciudad estuvo sitiada por los babilonios y los medos, consiguieron, en un acto de ingeniería increíble, consiguieron desviar el río Kors que pasaba por medio de la ciudad y así entrar por una de las 15 puertas de la ciudad. La dejaron seca y por allí pudieron entrar. La ciudad fue totalmente saqueada, como nos describe Nahum. La desolación fue absoluta, grande vergüenza para aquel imperio. ¿Dónde estaba ahora su grandeza? ¿Dónde estaba ahora su seguridad? ¿Se creían invencibles? Nahum nos enseña que nadie puede resistir ante el brazo poderoso de Dios. Y Jehová de los ejércitos se presentaba ahora ante los asirios. Versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Yo no quisiera estar en la piel de los asirios y encontrarme a Dios que viene contra mí. Heme aquí contra ti. Pero debemos entender por qué Dios decidió acabar con el dominio asirio. Y vamos al tercer punto, tercer capítulo, las razones de la destrucción. En este capítulo 3 nos detalla Nahum las razones por qué Dios decidió acabar con el dominio de este imperio. La lista de los pecados de Nínive o de los asirios era enorme. Ya en el versículo 1 nos hace una breve descripción. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Saqueadores, asesinos. Un imperio cruel y abusador. El historiador Paul Kriwacek escribe, de seguro las reseñas de prensa, si tuviésemos hoy en día, sobre el imperio asirio,
las reseñas de prensa sobre Asiria habrían estado entre las peores de cualquier estado de la historia. Babilonia puede ser sinónimo de corrupción, decadencia y pecado, pero los aterrorizadores nombres, y ahora nos da una serie de nombres de reyes asirios, los aterrorizadores nombres de Salmansar, Tiglat-Pileser, Sennacherib, que es el que deportó a Babilonia, Asaradón y Asurbanipal, padres, no les pongáis estos nombres a vuestros hijos jamás. Estos nombres figuran en la imaginación popular justo por debajo de Adolf Hitler y Gengis Khan. En cuanto a crueldad, violencia y brutalidad asesina. Increíble. Y no un rey, unos cuantos. Era una forma de vida. Los asirios eran destructores, aniquiladores, asesinos, aves de rapiña, en definitiva. No dejaban pasar una oportunidad para hacer daño, para arrasar con otros pueblos. En los versículos 8 al 11 nos describe la forma en que los mismos asirios hacía 50 años habían destruido Tebas al sur de Egipto. Dice así la palabra, versículo 8 de este capítulo 3. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Tebas era una ciudad infranqueable, le está diciendo a los asirios. Y vosotros la tomasteis. ¿Os creéis vosotros mejores? ¿Por qué no vais a poder ser destruidos? Versículo 9. Etiopía era su fortaleza, también Egipto. Y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños, sus niños, sus hijos, fueron estrellados en las encrucijadas de las calles. Unas joyas de personas, los asirios. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Asiria, te va a pasar lo mismo. Vas a ser arrasada, como tú arrasaste Tebas. Aquella ciudad creyó ser inexpugnable, Tebas, y fue arrasada por los asirios. Y ahora le dice, se va a repetir la historia. Y también nos ha descrito la crueldad, el ensañamiento de los asirios con los pueblos conquistados, incluso matando a los niños de una manera brutal, sanguinaria, despiadada. Versículo 4. Además de ser descrito como cruel y sin honor, el imperio asirio también es descrito como una ramera que seduce a las naciones. Dice así, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esto nos recuerda al capítulo, evidentemente, capítulo 17 de Apocalipsis, que nos habla de la gran ramera. En ese capítulo nos habla de Babilonia y entendemos que se refiere a un sistema inclinado al pecado, un sistema de este mundo, inclinado al mal, a la injusticia, al pecado, a la maldad. Y Nahum está expresando la forma en que la corrupción de una nación puede afectar a todas las naciones, pueblos que los rodean. Y esto mismo lo observamos en nuestros días. Sabemos que hay un ataque de los países de Occidente contra la familia. Y ya es a nivel global. A nivel global. El modelo tradicional de familia está en peligro. Y también estamos en medio de un sistema económico abusivo. Favorece a los ricos, oprime a los pobres, a los necesitados. Pero es que hay gobiernos y poderes económicos que están presionando, están interesados en eso. Conductas contrarias a nuestro Dios. Pero hermanos, no perdamos de vista nuevamente, Dios está en control. Así lo enseña el libro de Nahum, la palabra del Señor. Dios sigue en control de todo, tiene tiempo establecido para cada reino, para cada sociedad, para cada gobierno. Y su voluntad es perfecta, se va a cumplir.
Versículo 5 nos recuerda esto: Dios está en control. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. No hay imperio suficientemente poderoso para enfrentarse a nuestro Dios. En el tiempo de Nínive, el tiempo de Nínive y del imperio asirio estaba llegando a su fin, estaba llegando al final. Y nos dice el versículo 7 que todos los que puedan contemplar esa destrucción, ese final catastrófico de Nínive y del imperio, se van a poner muy tristes. Todo lo contrario, van a estar contentos. Dice versículo 7, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Esto me recuerda a una escena de una película. Soy muy peliculero, ya lo sabéis. Seguro que habéis visto Spider-Man para los amigos. ¿Tu amigo y vecino Peter Parker? Vale. Pues en la primera película que hicieron, que yo recuerde, de Spider-Man contra el Duende Verde, hay una escena donde están en el instituto y se acerca el abusón típico de cada instituto a meterse con Peter Parker, pero él ya tiene superpoderes. Entonces el abusón intenta darle un golpe y él con sus superpoderes lo esquiva y esquiva todos los intentos de darle golpes y al final le da una lección al abusón. ¿Y cuál es la reacción de todos los que rodean? Algunos se sorprenden, otros sonríen y muchos aplauden. Muchos aplauden porque deseaban en el fondo de su corazón que se hiciera justicia contra el abusón, que no nos dejaba ni levantar la voz. Aquí lo que nos está diciendo Nahum es que los asirios eran temidos, pero también eran despreciados, porque había sido un pueblo abusón de todos los pueblos vecinos. Y así lo describe el versículo final, el versículo 19. Todos los que oigan noticias de ti, de que has caído, de que has sido derrotada, batirán las manos en señal de alegría. Los que oigan la destrucción se alegrarán porque has sido un pueblo abusón. Nínive, nadie va a salir en tu defensa. Los pueblos se van a alegrar de tu caída. Por fin se hizo justicia. Ha caído el imperio asirio. De ahí las palabras que leíamos en el primer capítulo, versículo 15. He aquí los montes de los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, y las buenas noticias son: el enemigo ha caído. Por fin. El libro de Nahum es una advertencia para aquellos que atacan el pueblo de Dios. Hay de aquellos que osan atentar contra la iglesia de Cristo, porque llegará el día de su juicio. Nahum es una clara advertencia de que la gracia y misericordia de Dios no son eternas. El tiempo para arrepentirse tiene límite. Habrá un día para el castigo y para la ira santa de Dios. Dice R.C. Sproul, escribió, la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y Dios es misericordioso. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y tolerancia. Nos advierte una y otra vez que algún día caerá el hacha y se derramará su juicio. Los asirios se ensañaron con el pueblo del Señor, se aprovecharon de la posesión preciosa de nuestro Dios. Usaron el tiempo de gracia para creerse impunes, para actuar según les interesaba. Y Dios actuó como un Dios celoso y vengativo en favor de su pueblo, tal como leíamos al principio. Si en el profeta Isaías encontramos el anuncio profético de la liberación de Israel del exilio de Babilonia, cómo Dios liberaría a su pueblo,
En Nahum vemos la forma en que Dios, airado, lleno de enojo, derrota a sus enemigos para liberar a su pueblo. En este caso con la caída de Nínive. Pero en ambos casos el canto es el mismo. En Isaías 52, versículo 7, encontramos el mismo canto de alegría que en Nahum 1:15. Cuán hermosos los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Pregunta de trivial bíblico. ¿Dónde más leemos esto? No os oigo. Nuevo Testamento. Voy a dar pistas. Nuevo Testamento, cartas de Pablo, una carta larga. Romanos capítulo 10, versículo 15. Es el mismo canto. Y el apóstol Pablo lo presenta al hablar del mensaje del Evangelio. Pablo nos recuerda en la carta a los romanos y nos enseña, nos muestra la proclamación del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Gracias, estáis en todo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que hay libertad en Cristo. Amén. Que Dios nos ama. Amén. Pero las buenas nuevas son que el enemigo ha sido derrotado. Y esto lo vemos en Nahum. Que Cristo venció la muerte y el pecado. Y por la victoria de Cristo, su pueblo es libre de las cadenas de la esclavitud del pecado. El juicio, hermanos, es necesario antes de la liberación. El castigo es necesario antes de la liberación. Por eso el juicio forma parte de las buenas noticias. La ira de Dios contra el mal forma parte de las buenas noticias de salvación para su pueblo. Nahum es también una advertencia para aquellos que aún no se han refugiado en Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Como dice el pastor Salvador Gómez, hay que refugiarse en el amor de Dios para ser librado de la ira de Dios. El juicio contra Nínive es una imagen del juicio final que Dios va a traer sobre las naciones, que Jesús nos detalló en Mateo capítulo 25. Y Nahum lo expresa al inicio del libro, al versículo 3. Lo hemos leído antes. Dios no tendrá por inocente al culpable. Va a haber un juicio. Y si no te has refugiado en la salvación de Cristo Jesús, eres culpable ante Dios. Hermanos y amigos, toda la historia se acerca al momento final, al día del juicio, el gran juicio. Y no podemos vivir como los ninivitas, confiados en tener una vida cómoda, en vivir observando solamente algunos aspectos del carácter de Dios, su amor, su misericordia, su bondad. Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios airado contra el pecado y contra el mal y contra el pecador, y va a haber un juicio. Querido amigo, no uses el tiempo de gracia para creer que no va a pasar nada. Nínive vivió 120 años, desde el arrepentimiento en tiempo de Jonás hasta su destrucción. Y ese tiempo de gracia lo usó para hacer el mal contra Dios, contra el pueblo de Dios. No uses el tiempo de gracia pensando que vives impune, que tus actos no van a tener consecuencias, que no va a haber juicio, que no va a haber consecuencias a tu pecado, a tu maldad, porque habrá juicio. Debemos tener presente que Dios es justo y que está enojado y que un día su ira se va a derramar. Querido amigo, Dios es un Dios de gracia, pero su gracia, como hemos dicho, no es infinita. Su gracia llegará un día en que no será accesible. Y la predicación del apóstol Pablo en Atenas nos lo recuerda. Dice Pablo, Hechos capítulo 17, por si lo quieren poner, versículos 30 y 31.
Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, escribe Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién? Esta es más fácil. ¿Quién es el varón designado por Dios que levantó de los muertos? Jesucristo. Él es el varón designado para juzgar al mundo con justicia. Y esto nos lleva a contemplar a Jesús en el libro de Nahum. Y si me permitís 5 minutos, tengo un bonus track. Jesús en el libro de Nahum. ¿Cómo podemos ver a Jesús en el libro de Nahum? Simplemente recordando las palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 22. Escribe Pablo nuevamente a los Romanos: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Severidad para los que caen en el juicio de Dios, para los que no se han refugiado en Cristo Jesús. Severidad, juicio, ira de Dios. Pero bondad para los que hemos confiado en el sacrificio de Jesús, estamos refugiados en Él, limpiados por su sangre, por aquellos que Él ha pagado y nos ha dado vida eterna en su nombre. El libro de Nahum nos presenta estos dos aspectos del carácter de Dios. Nos deja ver el celo de Dios, el deseo de Dios por hacer justicia, por vengarse de sus enemigos y llevar destrucción, pero también nos muestra la bondad de Dios, como leíamos al principio, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, fortaleza en el día de la angustia. Y ahí es donde nosotros nos podemos refugiar. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro descanso, nuestra paz. Y el mejor ejemplo para poder ver estos dos aspectos del carácter de Dios es la cruz del Calvario. La ira de Dios que debía caer sobre nosotros merecíamos el juicio. Y esa ira que debía caer sobre nosotros, pecadores, fue derramada sobre la persona de Jesús en la cruz. Él cargó toda nuestra culpa. Él cargó con nuestro pecado. Y en ese sacrificio de Jesús también contemplamos el amor santo y perfecto de nuestro Dios, la ira de Dios y el amor de Dios en Cristo Jesús en la cruz. Cristo sufrió la ira de Dios por nuestro pecado, por nuestra culpa, y los que depositamos nuestra confianza en Él somos cubiertos por su justicia para no sufrir el juicio y castigo eterno. Querido amigo, Cristo extiende sus brazos de amor. Aún es tiempo de gracia. Aún estamos en tiempo de gracia. Su gracia es alcanzable, pero llegará el día en que el juicio de Dios, tal como describía Nahum, no será alcanzable. Leíamos en Nahum 1:5, los montes tiemblan delante de Él. Los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y esta descripción nos traslada directamente a Apocalipsis capítulo 6, al final de los tiempos. Apocalipsis 6:15 nos dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos. ¿De qué? ¿De qué tienen tanto miedo? Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Querido amigo, refúgiate en Jesús. El único lugar donde podrás estar a salvo de la ira de Dios,
en el día del juicio. Refúgiate en Jesús. Hoy es día de salvación. Pide a Dios que Él sea tu defensor, tu salvador, tu fortaleza. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, pero también gracias por tu ira, porque tú, Señor, combatiste contra el pecado, contra el mal, venciste a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y por esa victoria, Señor, somos más que vencedores, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados, somos limpiados, somos adoptados en tu familia, somos parte de tu pueblo, Señor, y te damos las gracias por ello. Pero, Señor, pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, que aún no se han arrepentido delante de ti, que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús, que aún no se han refugiado en Él, para que tú toques su corazón, toques su mente, y puedan obtener esa nueva vida, puedan obtener perdón de pecados, puedan refugiarse en Cristo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús y solamente por sus méritos. Amén.